Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5674 del presente año, formado por amparo única instancia, promovido por Dr. Rolando Gómez García contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El promotor de la acción señaló como acto reclamado la resolución de fecha 25 de octubre de 2017, por medio de la cual la autoridad denunciada rechazó liminalmente la solicitud de antejuicio que promovió contra el licenciado José Miguel Estrada Monterroso, juez del juzgado primero personal de paz penal del municipio y departamento de Guatemala. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la instó solicita que se dicte sentencia con base en el estudio y análisis del expediente, sus constancias y las normas legales citadas, declarándose con lugar la presente acción constitucional de amparo. En consecuencia, se declara que las actuaciones encaminadas a rechazar in limine la solicitud de antejuicio promovida contra el licenciado José Miguel Estrada Monterroso, juez del juzgado primero pluripersonal de paz penal del municipio y del departamento de Guatemala, no son aplicables, siendo nulas ipso dure por observar el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio y el sentido de nombrar a un juez pesquisidor. Se ordena a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que constituye la autoridad impugnada dentro de la presente acción constitucional de amparo, que deben acatar lo resuelto y como consecuencia dejen sin ningún efecto y valor alguno lo resuelto con fecha 25 de octubre de 2017, en el sentido de ser del rechazo in limine a la solicitud de antejuicio promovida en contra del funcionario judicial ya mencionado. Y como consecuencia de ello se ordena acatar lo que regula el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio y se nombre un juez pesquisidor para lo que debe haber. Se hagan las demás declaraciones que el derecho corresponda, rogando a los respetables magistrados a los cuales les digo acceder a lo peticionado y que se condenen costas a la autoridad requerida. Con base en lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa al señor presidente. Deberá completarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, las partes intervinientes cuentan con un tiempo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, el requerente de la vista pública, abogado Rolando Gómez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la respetable Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, honorable magistrado presidente, sin menoscabo de los demás magistrados, solicito una autorización a efecto de que pueda utilizar brevemente mi iPad y algún documento solo para hacer alguna referencia. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Muchas gracias. Dentro de la presente secuela procesal y las diferentes vicisitudes de la misma, se ha demostrado que la presente acción constitucional de amparo es procedente tomando en consideración dos puntos. El primero, en la ley de materia de antejuicio, en su artículo 4, establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que puede ser denunciado lo hará saber a la autoridad correspondiente. Sin embargo,
que no deben de ser por causas espurias, ilegítimas o políticas. En ese sentido, la autoridad recurrida o impugnada ha violentado el artículo 19 de la Ley de Materia de Antejuicio, tomando en consideración que como función primordial de la Corte Suprema de Justicia es nombrar a un juez pesquisidor para que éste, en su caso o en su momento pertinente, pueda determinar si esas causas espurias, ilegítimas o políticas pueden estar dando a efecto de no quitar el manto constitucionalidad al funcionario que goza del derecho de antejuicio. Sin embargo, honorables magistrados, es oportuno manifestar que esta circunstancia deviene de un proceso de la niñez y adolescencia en donde mi hija, la menor en ese entonces, Jocelyn Yolani Gómez Granados, fue víctima de actos cometidos por el director de un establecimiento educativo, que fue ligado a procesos por maltrato contra personas menores de edad. Sin embargo, ese proceso fue remitido del juzgado de femicidio, que ya tenía control jurisdiccional del mismo, fue remitido a juzgado pluripersonal de paz penal por el delito de maltrato contra personas menores de edad. En ese sentido, honorables magistrados, la discusión no es que dentro de la función del señor juez antejuiciado, objeto del presente asunto, no es que uno no establezca certeramente que es dentro de su función enmarcada en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque en todo caso no estarían los tipos penales de resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato culposo, en ese sentido, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Sin embargo, es propicio mencionar que dentro del folio 30 de la carpeta de amparo que ustedes tienen a su respetable vista, está un escrito que promovieron la progenitora de mi hija, en donde en un escrito mal hecho identificaron erróneamente el juzgado, identificaron el nombre de la menor para sustituirme como abogado director. Sin embargo, como es sabido, el artículo 116, 117 del Código Procesal Penal me dio la calidad de querellante adhesivo, circunstancia que en ningún momento fue discutida a través de un procedimiento que regula el segundo párrafo del artículo 121 del Código Procesal Penal, en el sentido de que con excepciones se va a discutir la calidad de querellante. En ese orden de ideas consta en los folios 39 al 44 de la carpeta que ustedes tienen a su vista, una certificación, magistrados, en donde claramente el juzgado pluripersonal de paz penal recibe las actuaciones del juzgado de femicidio y señaló y ordenó que solo se le notificara al sindicato. Y en ese orden de ideas, los sujetos procesales también teníamos derecho a ser notificados de esa resolución. Consta en esos folios que las cédulas de notificaciones fueron pronunciadas a la Fiscalía de la Mujer, a la Procuraduría General de la Nación, al sindicato y al abogado del sindicato. No así a esta representación, no así a la madre de la niña, ni mucho menos a la menor. Circunstancia que dentro de ese proceso se iba a llevar a cabo una audiencia de conocimiento de cargo para el día 16 de agosto del año 2017. Sin embargo, un mes anterior, misteriosamente el Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, promueve un sobreseimiento, a la cual mi persona oportunamente solicitó la oposición una desestimación, y yo me opuse, a lo que el señor juez muy acertadamente el 19 de julio del año 2017 decretó con lugar la oposición. Sin embargo, como un acto que me concernía a mi persona, de conformidad al artículo 20 del Código Penal, en el sentido de que el lugar donde se perpetró el hecho era meritorio que el señor juez, y basados en el artículo 310 del Código Procesal Penal, conociera otro fiscal, pero en ese sentido debía ser la jurisdicción de Misco, circunstancia que no accedió, por lo que yo debía y pretendía haber interpuesto una acción constitucional de amparo dentro de los 30 días siguientes. En ese sentido, al mes de ocurrido eso, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, nuevamente con los mismos argumentos, promueve un sobreseimiento en favor del sindicato. Y en eso quiero detallar en los siguientes puntos.
El señor juez antejuiciado en este asunto, en primer lugar, teniendo conocimiento, como consta en el folio 32 de la carpeta que ustedes tienen a su vista, yo le presenté una excusa para no comparecer a esa audiencia, tomando en consideración que no me daba el plazo para que yo me impusiera de las mismas, por las razones que yo le indiqué y que constan en los folios 39 al 44 de la carpeta que ahora nos ocupa el presente asunto. Nosotros nunca supimos de esta audiencia. Sin embargo, el señor juez celebró la audiencia, olvidó el debido proceso y el principio de igualdad, y como consta en el acta sucinta de fecha 16 de agosto del año 2017 y el audio de la audiencia que tienen a su respetable conocimiento, señores magistrados, el señor juez nunca suspendió la audiencia como debió de darse. Asimismo, tomando en consideración que en ese momento mi hija ya contaba con la mayoría de edad, fue que convalidó ese acto para manifestar que separaba a esta persona que tienen a sus respetables vistas como padre de la misma, como representante de ellos. Y se hicieron un montón de circunstancias que es el fondo del asunto que yo estoy pretendiendo llevar a los tribunales de justicia para el sometimiento de los actos de los cuales yo estoy denunciando y de los cuales no estamos estableciendo, honorables magistrados, que es dentro de una actividad jurisdiccional que hizo el señor juez de conformidad al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es sabido, señores magistrados, que ahora por costumbre, sin menoscabar la dignidad y honorabilidad de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues yo he promovido antejuicios en contra de ellos por otro caso similar, pero el hecho de que yo promueva antejuicios no quiere decir que yo soy enemigo expreso de los mismos, porque también lo es, que cuando ustedes administran justicia, a muchas personas les va a caer bien, pero a otras les pueden caer mal, y no por eso podemos señalarlos a ustedes con vituperios o con palabras inadecuadas, porque para eso recuerdo yo el capítulo 13, verso 1 de Romanos, que toda autoridad es puesta por Dios, y quien al sometimiento de la autoridad lo está haciendo ante Dios, porque yo no puedo faltarle el respeto a la autoridad a quien estoy viendo y rasgándome las vestiduras, que yo obedezco a Dios a quien no miro. Y en ese sentido, honorables magistrados, tomando en consideración los argumentos vertidos dentro de la secuela procesal y dentro de las diferentes vicisitudes de la misma, es un hecho notorio que la Corte Suprema de Justicia violentó el artículo 19 de la Ley de Materia de Antejuicio. En ese sentido, es claro que el artículo 16 de esa citada norma legal establece claro que cuando un juez se inhiba de conocer las diligencias de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia, en congruencia con el citado artículo que acabo de hacer énfasis, debe de nombrar, no dice a ver si quiere, puede, es una obligación de hacer, como lo enmarca nuestro ordenamiento civil. Sin embargo, señores magistrados, como todo es sabido, el derecho de petición está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en ese sentido, me invoco la literal C del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a efecto de que se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo por las razones invocadas. Asimismo, es meritorio hacer ver que la representación del Ministerio Público para mí no es satisfactoria, tomando en consideración que hay una constancia que fue presentada en un memorial de fecha 20 de diciembre del 2017, en la cual la respetable primera subsecretaria general del Ministerio Público está haciendo ver que ella tuvo a su vista la documentación para acreditar la representación del Ministerio Público. Y en ese sentido no es procedente tomar en consideración todo eso, porque como es bien sabido, la representación se acredita con el acuerdo de nombramiento y el acta de toma de posesión, que a mi vista no lo ha tenido. Y en ese sentido deseo que también se pronuncien los magistrados en su momento en ese sentido. Y como ya lo reiteré, honorables magistrados, solicito que se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo, tomando en consideración que estas no son causas espurias, ilegítimas ni políticas, sino son hechos que, de conformidad al artículo 4, como cualquier persona que yo me voy a imbuir en ese precepto, estoy denunciando ante los tribunales de justicia, rogando que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan, y muchas gracias.
Muchas gracias, abogado Gómez García. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Excepción Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, la Fiscalía hace necesario mencionar que vasta jurisprudencia se ha mencionado sobre la función que tiene la Corte Suprema de Justicia con relación a las diligencias de antejuicio. Ha indicado que la función de la misma no es simplemente remitir actuaciones, sino debe ejercer una función intelectiva, analizando los hechos en que se fundamente la denuncia o la querella para determinar si no hay razones espurias o ilegítimas. Tal circunstancia se ha hecho valer en varias sentencias y al respecto solicito la autorización del presidente para leer la parte conducente de una sentencia. Al lugar puede hacerlo, abogado. Dentro del expediente 3704 del año 2003, sentencia de fecha 10 de diciembre del 2014, esta honorable Corte indicó: de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley en materia de antejuicio, lleva a concluir que la función de la Corte Suprema de Justicia no debe ser de la de un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple remisión de actuaciones a aquel órgano, sino más bien ostenta por la propia potestad de administración de justicia de la facultad de calificar como un tribunal de derecho si las diligencias que contienen el antejuicio que se ha sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas y legítimas, entendiendo que ello le faculta para que de concurrir tales circunstancias pueda acortar el rechazo liminar de la denuncia y de no ocurrir las mismas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula los artículos 16 al 20 del Decreto 85/2012 del Congreso de la República, Ley de Materia de Antejuicio. Decisiones que en ambos casos deben llegar la motivación pertinente que permita determinar el interlógico jurídico que utiliza el tribunal para llegar a determinada decisión. De conformidad por lo manifestado en esta Corte, se establece que sí existe una facultad de la Corte Suprema de Justicia de rechazar liminarmente denuncias o querellas que se presentan con la intención de que se lleve el trámite de diligencias ante juicios cuando del análisis que se realice de los hechos se determinan que no son un sustento serio de una posible comisión de delito y que existen razones ilegítimas. En el caso que nos asisten, al haber la Corte Suprema de Justicia analizado la querella, determinó que no existían razones legítimas, toda vez que lo que demuestra el amparista es inconformidad con las resoluciones judiciales que se han dictado en un proceso penal. De tal cuenta, para tal efecto existe la vía recursiva dentro del proceso respectivo para que el amparista pueda hacer valer ahí sus inconformidades con las resoluciones que se han emitido. Pero de tal cuenta, tales inconformidades no pueden ser un sustento para que se le impute al juez delitos o para que se pretenda que se inicien diligencias de antejuicio en contra del mismo. A criterio de esta Fiscalía, considera que el criterio que ha sustentado la Corte Suprema de Justicia es acertado al indicar que se rechaza liminarmente las diligencias, pues no se ha determinado que haya un sustento serio que determine que el juez ha cometido algún delito. De tal cuenta, la Fiscalía, al evidenciar que no existe un agravio de relevancia constitucional y que la autoridad recurrido ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, solicita que la presente acción de amparo sea denegada. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.